Listo. Aquí ya organicé la grabación. Bueno, entonces vamos a ir a la guía. Entonces tenemos primera evidencia, tenemos evidencias de conocimiento, es GA3 2202011501 AA1 ED01 cuestionario. La idea es que la primera actividad que van a realizar es un cuestionario en territorio, ¿sí? Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos, principios de leyes fundamentales y leyes fundamentales de la física, que permite contextualizar la importancia del conocimiento en las ciencias naturales y su aporte aplicado en el contexto productivo y social. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo o el componente que vamos a ver, ¿sí? Se resolverá un cuestionario que se emplea como técnica de evaluación. Dichas preguntas pueden ser de carácter formativo, las cuales permiten determinar el nivel de desarrollo alcanzado de la competencia durante la formación. De carácter evaluativo, que determina el dominio y el nivel máximo alcanzado en la competencia. Duración, 60 segundos, responder al cuestionario. Después vamos a ver la segunda actividad, que sería el mismo 1501 AA2, interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías y leyes y principios. Y se centra en interpretar y explicación las diferentes clases de medidas gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Para el desarrollo de la actividad vamos a tener un documento, un material de formación que es la ciencia de las cosas. Y evidencia continuada se describe las acciones correspondientes a evidencia que conforman la actividad de aprendizaje. Vemos entonces video expositivo sobre el experimento de aplicación, o sea, ustedes van a hacer un experimento, ¿sí?, con estas leyes de Newton. Después pasamos a la siguiente actividad, 1501 AA3, describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Era cuando le estaba diciendo, bueno, todas estas manifestaciones de energía, energía potencial, energía cinética, ¿sí? Aquí vamos a realizar lo que es un informe de laboratorio. Este informe de laboratorio va a tener ciertas pautas que en el día de formación vamos a explicar cuáles serían esas pautas o esos ítems para entregar. ¿Sí? Aquí lo tenemos pues. Y seguimos con la última actividad, que es realizar experimentos que permitan interpretar, argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física conforme con el contexto productivo. Pues, del informe podemos también basarnos para hacer esta actividad, este tipo de experimento, presentación con las evidencias que tenemos que entregar, y sería entonces el video expositivo sobre el experimento de aplicación. ¿Sí? Listo. Entonces el día de hoy vamos a empezar con revisar los documentos de formación, y acá entonces tenemos el contenido de la ciencia de las cosas. Entonces, la ciencia de las cosas aparte de un conocimiento adquirido a lo largo de la actividad humana, o sea, desde muy pequeños nos van dando algunos ejemplos de las ciencias naturales, ¿sí? Algunos de estos de pronto quedan grabados, otros se van perdiendo pues por diferentes áreas que vemos. Y ahora entonces empezamos con la primera actividad. La primera, si leía la primera. Bueno, acá tenemos un pequeño video, ¿sí?, que sería la introducción. Voy a colocarlo, me confirman si lo escuchan bien. Inicio del curso. La ciencia de las cosas. Introducción. La física es una ciencia fundamental que busca dar respuesta a todo lo que suceda alrededor de la humanidad. Se basa en las expresiones y modelos matemáticos que pueden ser validados mediante experimentos que llevan al conocimiento de situaciones naturales y cotidianas, como el movimiento, la energía, la materia, la fuerza, el calor, la luz, el sonido y algo tan diminuto pero tan fundamental en el desarrollo de la vida como es el átomo. Tiene como objeto principal despertarle como aprendiz el interés de conocer cómo suceden los fenómenos físicos y el deseo de aprender, a través de la experimentación basada en hechos reales, así como adquirir la capacidad de analizar aportes de la física en el desarrollo de tecnologías utilizadas en los procesos productivos actuales. De esta manera, podrá aprender y apropiar los conocimientos que le permitirán saber cuál es la ciencia de las cosas.
Ahora entonces, sí, vamos a continuar. Entonces, la física. Es comprender el concepto de física, no es complicado. Estas son todas esas ciencias exactas que se estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, ¿cierto? Así como lo que estaba hablando ahorita, de cómo nosotros interpretar cualquier ejercicio que vemos. Por ejemplo, cuando un carro va a una velocidad y este choca a otro carro, porque esos dos cuerpos, cuánta distancia tienen, generan por esa fuerza que llega y golpea a uno al otro vehículo, entonces transmite toda esa fuerza y como ciertos vehículos reciben el impacto, se vuelven nada y otros quedan desplazados a otra distancia. O como una persona que se va a bajar por una loma, ¿sí? Y aplica primero una energía potencial y después esa energía cinética llega tan alta que alcanza pues una alta velocidad, ¿cierto? O cómo dejar caer dos pelotas y cuánto tiempo se demora en caer, cómo podemos definir eso, encontrar incluso con el tiempo y una fórmula, cuando deja uno caer un objeto de una altura, poder medir qué distancia lo dejó caer, ¿cierto? Entonces ahí es describir todas esas magnitudes, esos fenómenos a través de que de esa ciencia, de esas matemáticas que están por todos lados, ¿cierto? Esas fórmulas que nos ayudan a nosotros a definir cada una de esas variables. Entonces, teniendo en cuenta cuatro propiedades fundamentales que son la energía, material, tiempo y espacio, ¿sí? Indicado que todo el universo cambia y nada permanece fijo, ¿sí? Primero, vamos a ver entonces variables físicas y sistemas de unidades. Esto rige más que todo por el sistema internacional de unidades. Entonces es una variable física, con su nombre lo dice, es un dato número, un número que puede cambiar debido a un aspecto físico. Perdón. Las variables principales son la distancia, la velocidad y la aceleración y el tiempo. Este dato o número se denomina magnitud y puede ser medido. Por ejemplo, la velocidad, el tamaño, el peso, la aceleración, la fuerza, la longitud y otras unidades. Entonces, como les decía ahora, los sistemas de unidades es el conjunto de elementos que permiten que se pueda cuantificar y cualificar los datos, esas medidas. Existen varios sistemas de unidades. Para este caso, se toma el Sistema Internacional de Unidades SI. Aquí es donde nosotros nos vamos a basar sobre estas unidades, ¿cierto? Para uno decir, bueno, qué unidad representa la masa, la velocidad, la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, tenemos uno muy común que es el metro. Es la unidad del Sistema Internacional para longitud. Este se define al fijar el valor de la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Entonces se expresa en metros sobre segundos a la menos 1, en donde los segundos están en una función de frecuencia en Celsius, 133, a partir de la relación de C, que es 2299,792458 metros sobre segundos a la menos 1, que tiene la expresión del metro, ¿sí? Pero para que nosotros de pronto lo entendamos mucho más sencillo, vamos a hacer los siguientes ejercicios, ¿sí? Voy a abrir el Jamboard, voy a abrir acá uno nuevo. Acá primero le voy a cambiar el título, matemáticas, perdón, este es física. Listo. Física, ficha 68. Listo. Entonces, vamos a empezar con el Sistema Internacional de Unidades, a conocer pues como algunas de estas unidades. Sistema DADES SI. Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a realizar, entonces, vamos a medir algunos de estos conceptos. Como ahorita estamos viendo, el metro, ¿sí? Se representa con el símbolo M y podemos definir, bueno, un metro, ¿cuánto equivale un metro? Vamos a verificar. Entonces, un metro equivale a, en unidades más pequeñas, a 100 centímetros,
¿sí? Y si es una unidad más grande, entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿cuánto equivale un kilómetro? Un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿cierto? Tenemos el primer sistema internacional de unidades sobre el metro, ¿cierto? Un metro cuánto equivale, y ya una unidad mucho más grande que sería un kilómetro, que sería 1000 metros, ¿sí? Entonces para eso siempre ha habido pues como un tema que le dicen conversiones, no sé si de pronto en algún momento escucharon, lo trabajaron, ¿sí? O si todavía con todo lo manejan. Entonces voy a colocar acá lo que son, cómo hacer una conversión. Cuando yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, ¿cuánto equivale 3 kilómetros? Entonces, 3 kilómetros, ¿cuánto equivale a metros? ¿Sí? Y vamos a hacer entonces el ejemplo en este momento. Vamos a colocar 3 kilómetros. Muchos dirán, no, es que 3 kilómetros son 3000 metros, ¿cierto? Pero ¿por qué viene esa unidad? ¿Por qué? ¿De dónde la sacamos? Y viene esta conversión. Entonces, cuando nosotros tenemos en un sistema de unidad y vamos a hacer una conversión, la idea es que nosotros pasemos esta unidad grande en una unidad más pequeña, ¿cierto? Entonces, para que las unidades se puedan cancelar, siempre van a estar al contrario una de la otra, ¿sí? Yo voy a colocar aquí abajo en el denominador kilómetros para poder cancelarlo con este kilómetro, ¿sí? ¿Y cuánto equivale un kilómetro? Como lo vimos ahorita, que fue esta partecita, un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? 1000 metros. Voy a cambiar de color, listo. Entonces una vez que ya tengo la forma de hacer esta conversión, entonces primero lo que voy a hacer es que voy a cancelar esta unidad con la siguiente unidad, ¿sí? Después voy a multiplicar este 3 por 1000, ¿sí? 3 por 1000 me daría 3000, ¿sí? Y si yo llego ese 3000 y lo voy a dividir por 1, me va a dar igual 3000. Entonces, una vez que lo multiplico por ese valor, lo voy a dividir por el valor del denominador y ya voy a colocar el valor que me da. Ya habíamos dicho que me daba 3000, ¿sí? ¿En qué unidad? Bueno, acá vemos cuál fue la unidad que me quedó libre. Me quedó no cancelada, sino que me quedó libre. Entonces voy a colocar que aquí me da que son 3000 metros, ¿sí? ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, señor. Sí. Ah, listo. Listo, entonces miren que ya tomamos una unidad desde la más pequeña hasta la más grande, ¿sí? Y cómo hicimos esa conversión para saber el valor de pasar un valor grande a un valor más chiquito, representado, ¿cierto? Ah, pero instructor, si tenemos entonces otra unidad, listo, entonces vamos a hacer otra unidad, y lo mismo nos pasa con los minutos. Si yo tengo los minutos, me dicen que, bueno, un minuto, ¿a cuánto me equivale? Un minuto me equivale a 60 segundos, ¿cierto? Ah, y una hora, entonces si yo una hora me equivale a 60 minutos, pero también esto es igual, 60 minutos, ¿cuánto sería en segundos? Entonces serían 3600 segundos, ¿sí? Ah, pero bueno, si ya tenemos, entonces si esto nos da una hora, entonces ¿cuánto nos dará un día? Yo coloco un día, va a ser igual a 24 horas, ¿sí? Pero esas 24 horas, ¿cuántas estarían representadas en minutos? Perdón, en segundos. Eso, 24 horas en segundos, eso me da 8460, 8460 segundos, ¿sí?
¿Y cómo la manera de hacerlo? Bueno, si esto me dio 24, entonces ¿cuánto me daría 12? Entonces yo voy a hacer el ejercicio. Si tengo acá cuántas horas las puedo presentar o pasar a segundos, entonces también coloco la unidad, esto lo va a multiplicar por el valor de la conversión y como es de hacer, esta unidad la necesitamos cancelar para que quede una unidad más pequeña, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto equivale? Una hora. Habíamos dicho que una hora equivale a 60 minutos, pero como necesitamos pasarla a la unidad más pequeña a segundos, entonces una hora equivale a 3600 segundos. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. Entonces yo llego, voy a multiplicar. A primero entonces voy a cancelar, voy a cambiar aquí el color. Voy a cancelar esta unidad por esta unidad. ¿Sí? Luego voy a multiplicar el 12 por 3600. ¿Sí? Y lo voy a dividir por 1. Entonces 12 por 3600, eso me da 43.200. ¿Sí? Y ese 43.200 lo divido por 1, me va a dar igual. ¿En qué unidad nos va a quedar este valor? En segundos. En segundos, muy bien. Entonces este nos va a quedar en segundos, ¿cierto? Y así nos pasa entonces en el sistema internacional de medidas con cualquier variable que nosotros podamos tener, si va a ser metros, si va a ser segundos, si va a ser kilogramos, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno con kilogramos. Colocar acá. Y aquí entonces nos dice normalmente un kilogramo va a ser igual a 1000 gramos. ¿Sí? Bueno, y si yo les digo a ustedes, chicos, bueno, vamos a pasar 80 gramos, vamos a pasar 80 gramos a kilogramos. ¿Cuánto nos daría ese valor? Vamos a hacerlo en este momentico, ¿sí? Mientras lo van haciendo, yo lo voy a ir copiando acá, ¿sí? Entonces tenemos que convertir esos 80 gramos, una unidad pequeña a una unidad más grande. 80 gramos va a ser igual, esto me va a multiplicar, entonces si yo, miren que la unidad ya está en el numerador, entonces debe ser siempre en el denominador para poder cancelar, ¿cierto? Si me baso con este valor, bueno, yo puedo decir que entonces un kilogramo equivale a, ¿cuánto fue que dimos? Dijimos 1000 gramos. 1000 gramos. Listo. Entonces una vez que hago, voy a operar. Primero, cancelamos la unidad que necesito desaparecer, que serían gramos, para que me quede la unidad más grande en este momento. O puede ser la unidad más grande o la unidad más pequeña. Lo que necesitamos es pasarlo a la unidad que nos están pidiendo, que es kilogramos. ¿Sí? Y hago lo mismo, 80 lo multiplico por 1, eso me da 80, y lo voy a dividir por 1000, y eso me va a dar 80 dividido 1000, 0,08. 0,08. Apenas el sonido que está pasando por allá. ¿En qué unidad? Perdón, ahí sí. Como habían dicho que vamos a pasarlo en esta unidad, entonces nos va a quedar en la unidad de kilogramos. ¿Sí? Y miren cómo podemos pasar una unidad pequeña a una unidad mucho más grande.
y saber el valor que nos están pidiendo. Listo. Volvemos al documento, entonces acá trabajamos el metro, esta es la forma de trabajar el metro, otras dimensiones, tenemos entonces la parte de la masa, ¿sí? Kilogramo, el kilogramo representa con la letra KG, es la unidad del sistema de la masa, este se define de fijar el valor de la constante de Planck, ¿sí? Esta formulita es mucho más enredada que la que le expliqué, ¿cierto? Listo, pero ya hicimos el ejercicio, ¿cómo pasar miligramos a kilogramos? O cómo podemos convertir kilogramos a gramos, y sería lo mismo, hacer el valor, solamente que cambia el numerador en el denominador para que nos dé la unidad que necesitamos realizar, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a la parte de tiempo, ¿sí? Y nos dicen que el tiempo siempre se mide con el símbolo de segundos, símbolo segundos, S, es la unidad del sistema para el tiempo. Este se define al fijar el valor de la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbador del átomo de cesio 133 delta Bc en 9009,192,631,170 cuando se expresa en Hz, ¿sí? Entonces miremos que la del segundo fue la que aplicamos nosotros acá cuando estábamos trabajando los minutos. ¿Cómo hacer esa conversión? Sino que es mucho más sencillo hacerlo de esta manera que llegar y hacerlo como está en la guía, ¿cierto? Pero pues como toda esta conversión como tal es mucho más complicadito, más complejo, ¿cierto? Listo, pero si nosotros en el tiempo ya podemos decir, bueno, yo necesito relacionar estos tres datos como longitud, masa, tiempo, ¿cómo haríamos ese ejercicio? ¿Sí? Entonces, para hacer ese ejercicio, nosotros entonces vamos a abrir de nuevo el Jamboard. Voy a abrir la siguiente página, ¿sí? Para que hagamos un ejercicio y relacionemos esos valores o esas variables. Para acá, listo. Vamos con el primer ejercicio. Calcular, mayúscula, pongamos en minúscula, aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad de 216 kilómetros. Velocidad por hora. Si tarda 4 minutos, listo. Bueno, fue un poquito largo. Listo, entonces vamos a calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad de 216 kilómetros por hora. Me faltó un punto. Si tarda 4 minutos en detenerse. Entonces, primero vamos a tener la variable. ¿Cuál? La variable es esa velocidad, esa magnitud, velocidad, ¿sí? Que va a ser igual a 216 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar una formulita muy similar a lo que vimos de la conversión. Listo. Entonces, la velocidad inicial nos están dando, nos dicen que son 216 kilómetros por hora ¿sí? Esto entonces primero lo vamos a pasar para allá, entonces vamos a convertir
Entonces vamos a hacer la conversión. La conversión para pasar esos kilómetros por hora, metros por segundo. Entonces, ¿cuánto equivale un kilómetro? Kilómetro, como hemos visto ahora, equivale a 1000 metros. ¿Cierto? Después, si yo cancelo kilómetro, entonces me va a quedar horas, pero también tengo que cancelar esas horas para que me queden, ¿qué? En metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, esto también lo voy a multiplicar por una hora. Vemos que la hora está en el denominador, entonces voy a colocar la hora en el numerador. ¿Sí? Ya habíamos dicho que una hora equivale a 3600 segundos. Listo. ¿Ahora qué? Ahora vamos entonces a hallar ese valor. Primero lo que vamos a hacer, entonces, cancelamos las unidades. ¿Cuál sería? Primero, kilómetros que están perdón, que están en el numerador con kilómetros, ¿sí? Y después voy a cancelar la siguiente unidad, la que sería hora. Esta hora la cancelo con esta hora. ¿Para qué? Para que me queden metros sobre segundos, ¿sí? Y ahora sí voy a hacer la operación matemática. 216 que multiplica a 1000, eso me da 21.000, no, perdón, 216.000, ¿sí? Después lo divido por 1, me da igual, ¿cierto? Entonces 21.000 lo voy a multiplicar por 1, me da igual, y después lo voy a dividir por 3600. Entonces tengo este valor, después lo divido por el valor que me queda, entonces lo voy a multiplicar por y lo divido por ¿sí? Permítanme que llegó un compañero, ¿listo? Entonces el valor que me dio lo voy a dividir, perdón, por 3600, ¿cierto? 3600 segundos. Y eso me dice que 216, 21.000 dividido 1 me da lo mismo, 21.000 dividido 3600, esto me da 60. ¿Sí? Ah, instructor, pero nos da 60, pero ¿en qué unidad? Entonces ahí es donde miramos las unidades que nos quedó, que fue M, ¿sobre quién? Sobre segundos porque están en el denominador, ¿cierto? Entonces ahí ya pasamos la unidad, esa velocidad que está en kilómetros, la pasamos a metros por segundo, ¿cierto? Y ahora entonces vamos a ver ese ejercicio que nos dice, bueno, aceleración que aplica el tren con una vía recta de velocidad 215, si tarda 4 minutos, tenemos este dato, 4 minutos en detenerse después de aplicar, me quedó un error, aplicar, ¿sí? Por acá, aplicar los frenos. Entonces voy a colocar tiempo en segundos, ¿sí? Tenemos que T va a ser igual a 4 minutos ¿sí? Y si nosotros vamos a hacer la conversión también, entonces ¿cuánto equivale a un minuto? Un minuto equivale a 60 segundos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto nos da esto? 4 por 6, perdón, 4 por 60, 4 por 60, eso nos da 240. Y ese 240 lo vamos a dividir por 1, ¿sí? Nos da los mismos 240. 240, ¿en qué unidad? ¿Cierto?
Entonces recordemos, siempre el numerador se cancela con el denominador y nos va a quedar en segundos. Entonces ya pasamos ese tiempo lo pasamos en, ¿qué? En segundos. Otra conversión que hicimos, ¿sí? Pero luego de esto, entonces ahora sí vamos a calcular la aceleración que representa o que es lo que nos preguntan en el, del ejercicio. Entonces, si yo me voy a la formulita que me dice que la aceleración va a ser igual a la velocidad del tiempo menos la velocidad inicial dividido el tiempo, ¿sí? Entonces ahora voy a reemplazar por acá abajito. Esto va a ser igual. Tenemos velocidad, paréntesis por 240. ¿En qué unidad? Ya hemos dicho que era 240 segundos, ¿cierto? El valor que nos dio acá. Menos esa velocidad que nos dio inicial, que es de 60 metros sobre segundo, ¿sí? Y eso va a estar sobre el tiempo. Pero el tiempo lo habíamos dicho que son 240 segundos. ¿Sí? Listo. Entonces, como no tenemos la velocidad final, ¿cierto? La fórmula nos dice velocidad final, tiempo, entonces este que sería 0 y todo número multiplicado por 0, ¿cuánto nos da? 0. 0. 0. Entonces aquí vamos a tener que esta primer variable va a ser 0, ¿cierto? ¿Qué nos va a quedar? Menos 60 metros sobre segundo sobre 240 segundos, ¿cierto? Entonces, si yo aplico ese cálculo menos 60 y me va a dividir los 240, esto me va a dar 0,25. No estoy mal. De todas maneras, verifican allá que si dé el valor 0,25. ¿Cierto? Ah, que me dio 0,25. Pero acá tenemos un menos. Este menos se va a conservar. ¿Sí? Se lo va a colocar aquí. Menos 0,25. Y ustedes se preguntarán, instructor, pero ¿por qué me da menos 0,25 una aceleración? ¿Ustedes creen, por qué creen que es eso, muchachos? Porque está frenando. Está Muy Está bien. desacelerando. acelerando negativamente, está desacelerando. Muy bien, porque acá nos dicen incluso cuánto dura, cuánto tarda en 4 minutos en detenerse desde que aplica los frenos, o sea, está desacelerando, ¿cierto? No es lo mismo la velocidad que va en aumento o cuando va disminuyendo, pero yo no puedo explicar, bueno, no puedo colocar acá que la aceleración va a ser 0,25, ¿no? Porque estaría, como decir, diciendo que está en aumento, ¿cierto? Entonces, por eso se aplica menos 0,25. ¿Y en qué unidad me va a quedar, chicos? Metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, esto me va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Porque si nosotros miramos el ejercicio, vamos a ver que estos segundos está donde en el denominador y este valor está también en el denominador, ¿cierto? Entonces por eso nos queda metros, porque acá están los metros, sobre segundos a la 2, ¿cierto? Entonces miren cómo podemos aplicar las matemáticas, cómo nos damos de cuenta incluso con un ejercicio de un tren, así le puede pasar al metro de Medellín, cuánto se demora el tren en una vía recta a una velocidad de 215 kilómetros por hora si tarda 4 minutos en detenerse. Entonces, ¿cuánto es esa aceleración? Es a menos 0,25, ¿cierto? Listo. ¿Es claro este ejercicio, chicos? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ah, listo. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, la primera actividad que tenemos es ese cuestionario. En ese cuestionario va a haber ejercicios muy similares a los que hemos hecho, ¿cierto? Experimento es por acá, está muy abajo, el informe, el cuestionario, ya lo pasamos, no lo hemos pasado, es que estaba mucho más arriba, sí, el cuestionario es aplicar esos conceptos, ¿cierto? Con ejercicios muy similar a lo que vimos. Por ejemplo, nos pueden preguntar, un ejercicio muy similar, ¿cierto? O nos pueden preguntar, bueno, describe el movimiento con respecto a la velocidad. De pronto alguien ha llegado a abrir por ejemplo, hay un ejercicio. Una persona sale de la casa y camina a una distancia de 300 metros. Cuando regresa, observa que el reloj ha transcurrido 10 minutos. ¿De cuánto fue su rapidez? ¿Sí? Entonces uno ya aplica la formulita y lo realiza. Entonces, 10. ¿Alguna duda, alguna pregunta de pronto? Sí, instructor, ¿cuándo va a estar activo el cuestionario? Bueno, yo ingreso. Bueno, yo ingreso y lo activaría a partir de hoy, ¿cierto? Y tenemos hasta la otra semana para realizarlo, ¿sí? Normalmente él viene para hacerlo con un intento. Yo lo puedo habilitar para que tenga los dos intentos, ¿cierto? Por si tiene de pronto si fallaban en una pregunta, en dos, tres. La idea es que ustedes hagan los ejercicios. Nos va a dar un tiempo de 60 minutos para responder. Son más o menos como 7 preguntas, ¿sí? Y podemos entonces hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces yo lo voy a habilitar hasta la otra semana, hasta el viernes. Si de pronto alguno de los compañeros no pudo ingresar, que me escriban, yo ya les voy a dar la información acá, porque muchas veces uno no tiene como los números, cómo comunicarse con ustedes, ¿cierto? Tal vez a través de un correo o por el mismo territorio, pero yo les voy a colocar acá el numerito mío para que lo tengan presente. Si tienen alguna duda, siempre es muy importante que me digan el número de la ficha, ya que manejo tantas fichas. Entonces me dicen, la ficha tal, entonces uno ya como cae en cuenta cuál es. 316-278-4462. Recuerden, mi nombre es Juan Manuel Velázquez Rivas. Yo los voy a acompañar con esta competencia de formación. Rivas. Aquí en el chat estoy copiando datos. Si de pronto en algún momento no les contesto ahí mismo, ahí me disculpan porque muchas veces me hablan mucho de aprendices, entonces voy como evacuando pues como los mensajes en la forma que me vayan llegando, ¿cierto? Dudas, pregunta, el video, bueno, el video se está grabando, se convierte o se pasa a YouTube. Yo, incluso me pueden escribir a uno de los compañeros, me dicen, instructor, yo soy de la ficha tal, me puede enviar el video de la primera formación, entonces yo los comparto y ese compañero que lo reparta de pronto en el grupo, ¿cierto? Mientras se sube a territorio, porque muchas veces mientras se manda a YouTube, mientras se convierte, todo queda como tipo link para que se pueda ver. Entonces, mientras uno se mete al territorio, se demora un poquito más, entonces, para que puedan ver la actividad, ¿sí? Listo. Por ejemplo, vimos acá un ejercicio, este ejercicio, bueno, las conversiones. Sacamos el último ejercicio. Entonces tenemos
¿A cuántos metros sobre segundos equivale la velocidad de un objeto que se desplaza a 50 kilómetros por hora? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a tomar los valores. Chicos, espérenme un momentico. Oh, qué pena. Padre, Oscar, habla pasito que estoy en clase. Pa. Padre. Habla pasito que estoy en clase. Listo, ya volví. Listo, entonces, ¿cuántos metros sobre segundos equivale la velocidad de un objeto que se desplaza a 50 kilómetros por hora? ¿Cierto? Entonces, si nosotros nos devolvemos, vamos a encontrar ese ejercicio muy parecido a cuál, ¿cierto? Al primero que vimos, ¿sí? Solamente este sería una partecita, entonces yo ya llego y voy entonces a tomar ese dato. Voy a colocar acá 50 kilómetros por hora, ¿sí? Esto lo va a pasar entonces a metros por segundo, ¿cierto? Entonces voy a decir, bueno, si un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a quedar la distancia? ¿Sí? Entonces hago lo mismo, 50 por 1000, y después lo voy a dividir, ¿cierto? Es así como hicimos el ejercicio, entonces hacemos la conversión, ¿sí? Para hallar entonces en metros sobre segundos cuánto nos daría, ¿sí? Listo. Aquí se me fue este valor de más, aquí este, listo. Y esto ya lo voy a multiplicar también por una hora para eliminar esa unidad sobre los 3600 segundos, ¿cierto? Entonces tenemos 50 que multiplica a 1000, eso nos da 50.000, ¿cierto? 50.000. Y esto lo voy a dividir 3600, ¿cierto? Eso me da 13.000. 13.000 no, 13.8. 13.8. ¿En qué unidad? Claro, nosotros cancelamos los kilómetros por kilómetros, la hora por la hora, me va a quedar en metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces miren cómo estos valores nos da físicamente por estas formulitas. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hasta cuándo se puede hacer el cuestionario? Me disculpa. Bueno, el cuestionario se puede hacer hay plazo hasta el otro viernes, ¿cierto? Aquí va a quedar la grabación. Alguno de ustedes de pronto que me comparta el numerito o me escriba por WhatsApp, yo les envío ahorita más tarde, apenas se convierta o se pase a, se pasa al canal de YouTube para que sea mucho más rápido. Entonces yo les pido por favor que alguno de ustedes me comparta el numerito, yo les envío el enlace, el link del video para que lo compartan los compañeros que de pronto no llegaron, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, queja o reclamo, chicos? Oye, está muy bien. Sí. A su número le compartimos el enlace del grupo de WhatsApp, ¿entendí?
Sí, lo puedes Listo. compartir. Entonces ya Claro, voy a lo mirar. mismo que compartir por acá para cuando de pronto tengan una dificultad o algo, pues me escriban y para que puedan, yo les envío el video, ¿cierto? Apenas me habla alguno de ustedes, de los compañeros. Bueno, aprendices, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense bastante, feliz fin de semana. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. A ustedes, muchachos, que estén muy bien. Gracias, Cuídense. profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Jennifer, que estén muy bien.